Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a estos encuentros que tenemos ustedes y yo todas las semanas, donde tocamos distintos temas que pasan en el mundo. Ustedes saben que últimamente estoy tocando temas de economía, de política, de la guerra, de todo lo que está pasando realmente, que no termina, del COVID, de todo esto que es mucho. Pero hoy, por determinados motivos, quiero hablar de algo que sufrimos muchos y creo que en todo el mundo, de la envidia. La envidia, que es esa sensación, esa sensación fea que hay gente que no puede controlar. Y ustedes saben lo mal que hace la envidia. Realmente es muy difícil en la vida progresar cuando nos tienen demasiada envidia. Hay mucha gente que es envidiosa de todo, de que a otra persona le va bien, de que la otra persona, no sé, flaca, alta, rubia, morocha, progresa, tiene una casa grande, tiene un auto grande, tiene un auto nuevo. Hay gente que envidia todo. Ese sentimiento es muy malo para la persona que está recibiendo, pero también y sobre todo es muy malo para el que lo transmite. Ustedes saben que hay algo en la vida que se llama karma. Todo lo que uno hace de mal, vuelve. Y dharma, todo lo que uno hace de bien, también vuelve. Ahora, los sentimientos de odios, de envidias, de venganza, es realmente algo destructivo que el ser humano tendría que tratar de erradicar. El maestro Mokichi Okada, maestro filósofo japonés, dejó en sus enseñanzas muchos escritos sobre la envidia, explicando que una persona que recibe esos sentimientos realmente le cuesta mucho progresar, porque los sentimientos de odios, de envidias, de venganza, esos sentimientos nos traban, nos perjudican, nos ponen de mal humor, hacen que las cosas no funcionen normalmente como tienen que funcionar. Los otros días una persona me mandaba justamente una historia de vida, contándome que unos vecinos compraron una casa a un familiar, se mudaron a esa casa y empezaron a sufrir envidia de otros familiares. Y primero le envenenaron a los perros, cosa terrible. Después empezaron a tener un montón de dolencias, de enfermedades, porque todos esos sentimientos de envidia, de venganza que uno recibe, por supuesto que nos perjudican y nos hacen mal y hacen que uno no progrese y que tengamos trabas. Pero no les cuento cómo van a recibirlo las personas que son poseedoras de ese sentimiento. Esas personas que envidian todo no van a ser felices, no van a poder triunfar en la vida. Y uno se da cuenta, y muchas veces me ha tocado conversar con gente que me dice, pero no progreso, tengo problemas, siempre me pasa de todo. Y cuando uno empieza a hablar con estas personas, se dan cuenta que es poseedora de gran envidia hacia otras personas. Entonces, por la ley de causa y efecto, por la ley del karma, todo lo que uno transmite, recibe. Entonces, tenemos que tener sentimientos de amor, sentimientos buenos, y si a alguien no nos gusta, si no queremos a una determinada persona, porque no nos gusta, porque realmente nos molesta que progrese. Un japonés un día me enseñó que cuando uno va a tener un mal sentimiento hacia otra persona, mejor ponerse bajo la ducha y limpiarse ese sentimiento. Ese fue el señor Takakura, que me enseñó eso. Me dijo, no hay que tener malos sentimientos. Cuando uno va a pensar mal de alguien, hay que ducharse y olvidarse de todos esos malos sentimientos. Y realmente es así, hay que tratar de tener buenos pensamientos, buenos sentimientos. Y si a alguien no nos gusta por algún motivo,
olvidarnos, seguir por nuestro camino, que nada nos quite del camino, que nada nos interrumpa, nos movilice hacia otro lado. Todos tenemos que tener un camino, una manera, un plan para nuestra vida, un proyecto de vida. Pero que ningún sentimiento de odio, de envidia, de venganza hacia otra persona nos trabe, nos corra de ese camino que nosotros fijamos para nosotros. ¿Cuántas veces vemos que en los políticos se puede ver justamente que en lugar de decir, de pensar, bueno, yo voy a hacer esto, no, están injuriando al otro, están diciendo, bueno, aquel no hace nada, pero no propongo nada yo. Eso también es envidia porque el otro va creciendo y en lugar de mejorar yo y preparar para competir, no, quiero destruir al otro. Esos sentimientos son malísimos y hoy quería compartirlo con ustedes para que tratemos todos, en lo posible, en esta nueva era que estamos y que las cosas deben mejorar realmente y que debemos tratar de ser mejor, tratemos de tener buenos sentimientos, que nos va a ayudar muchísimo. Esto es todo. Los quiero mucho, no me dejen sola y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Este besito es para ustedes.